Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, nuevamente, buenas noches, hermanos. Gracias a todos por asistir. Es un privilegio poder servirles abriendo la palabra del Señor y exponer su palabra y tratar de hacerlo de la manera más fiel posible, como el Señor nos ha indicado. Bueno, hoy nos toca la porción de la Carta de los Romanos, capítulo 3, versículos 26 al 31 inclusive. Eh, y rápidamente, para ponernos en contextos, recordamos la semana pasada, de manos de nuestro hermano Javier, cómo el Señor venía en el capítulo 3 a través de Pablo hablando de que la justicia es únicamente por medio de la fe. No había ni no hay forma de justificarse de otra manera. Y quiero recordar algunos versículos para comenzar la exposición a modo de introducción. Acompáñame al versículo 22, ¿sí?, del capítulo 3, para recordar un poquito lo que veníamos hablando en contexto. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El hermano Javier nos recordaba esto de que fue gratuitamente nuestra redención. Y a modo de introducción, les voy a pedir que me acompañen dos pequeños segundos en oración, dos minisegundos, para pedirle al Señor su ayuda. Señor, asísteme, Señor. Sé tú, Señor, mi voz, sé tú mis ojos, Señor, sé tú mi entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo hable hoy, tanto a mi corazón como a mis hermanos, Señor, a través de tu palabra, Señor, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Te lo pido, Señor, en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Y la porción que hoy nos toca es explicar, como lo hizo Pablo en su momento a través de la carta a los hermanos que se encontraban en Roma, de una manera muy sencilla, con varias preguntas, a modo de cómo hace un buen maestro, un buen profesor, para que entendamos de qué estamos hablando y de lo que venimos hablando. Hasta este lugar, recordemos, Pablo ha expuesto la culpabilidad de todo tipo de hombre: el tipo de hombre normal o natural, el tipo de hombre moralista, que cree que por su justicia personal y sus buenos actos puede ganar el favor de Dios, y el tipo de hombre religioso, aquellos que nos creemos que porque estamos eh, bajo la ley o guiados a la ley o bajo una religión y una forma de vida de preceptos, ya tenemos el favor ganado del Señor, y de tal manera que cumplimos esa religión visible para que los hombres vean que somos honorables delante del Señor. Y Pablo, como un buen fiscal en un juicio, utilizó lo que hemos visto, argumento tras argumento, para tirar abajo todo concepto errado de todos los hombres y exponernos bajo el justo juicio de Dios, determinando que nada de lo que hemos hecho hasta el momento nos da acceso a la vida eterna, y que todo hombre en todo lugar está condenado bajo su pecado. Capítulo 3, versículo 9, habla de que no hay justicia en nosotros, ninguno es justo, ninguno es bueno, nadie ha buscado al Señor, ni siquiera uno, dice el apóstol Pablo. Y en esta oportunidad Pablo sigue explicando, y vamos a ver que trata a través de varias preguntas de ser didáctico en la enseñanza. Y quiero que ya tomemos la lectura de estos versículos. Acompáñenme, versículo 26 en adelante. Perdón, 27 en adelante. Dice: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Pregunta. ¿No es también Dios de los gentiles? Otra pregunta. Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Como decía Pablo, a través de unas preguntas, quiere ser didáctico y explicar esto que se viene ya hablando y ya se da por sentado, pero quiere terminar de
de tomar estos ejemplos para ser detallista y exponer bien la verdad. Y retomando el versículo 26, un versículo antes de lo que he leído, dice, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Dice Pablo. Otro versículo, otra traducción dice, ¿dónde está el orgullo? ¿Dónde ha quedado tu orgullo? Hermanos, si alguno de nosotros en su corazón aún no tiene nada de orgullo, que levante la mano. Quiero ver cuántos mentirosos hay en la sala. Yo soy el primero del que está con un corazón lleno a diario de ese orgullo. Y déjenme mostrarles una pequeña ilustración. Había un hombre que había comprado un auto nuevo en una concesionaria y había salido de viaje con ese auto. Este hombre se dedicaba a viajar y a hacer empresas en varias provincias. Y en un momento dado de tanto rodar con el auto empieza a fallar. El auto empieza a fallar y queda detenido a la vera del camino. Este hombre no sabe por qué el auto dejó de andar, se paró el auto, abre el capó, revisa, no lo puede encender, está un tiempo y se decía a sí mismo, yo sé que puedo hacer andar este auto, si yo lo he manejado hasta este momento, conozco algo, lo básico mecánica, tengo que hacerlo andar. Intentó una vez, intentó dos, no podía encenderlo. Para otro vehículo más adelante, se baja un hombre, le dice, buen día, ¿qué tal, hombre? ¿Qué le ha pasado? No, mi vehículo dejó de andar. Si usted me deja, yo conozco mecánica, puedo asistirlo y puedo ayudarlo a encender su vehículo. No, pero usted cómo hará eso? Si este es mi vehículo, yo lo acabo de comprar, yo sé manejar, yo conozco cómo es la mecánica, usted no va a poder hacer eso. Si yo no lo hice, usted no va a poder. Este hombre insiste por segunda vez, por favor déjeme, yo puedo mirarlo rápidamente y ayudarlo a encontrar la falla. Sin duda debe ser algo que es una pavada. Vuelvo a decirles, mi auto lo he comprado con mi dinero y sé cómo manejar mi auto. Entiendo de mecánica y yo sé que voy a encontrar la falla. El segundo hombre vuelve a insistir otra vez más. Amigo, déjeme que lo ayude. Tanto insistió que el primer hombre dejó que este lo asistiera y fue tal que en unos pocos minutos este segundo hombre encontró la falla, una pequeña rotura, la reparó y encendió el motor de ese auto. Dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que usted haya encontrado la falla y lo haya encendido? Si es mi auto, yo lo conozco, yo sé cómo ese auto venía andando. Es mi auto, yo lo pagué. Permítame que le diga algo, dice el segundo hombre. Mi nombre es Henry Ford y yo diseñé el motor que tiene su vehículo y lo patenté para que un hombre como usted lo pueda utilizar. Conozco a su vehículo. Hermanos, muchas veces nosotros nos jactamos y nos enorgullecemos de que somos hombres de Dios, hombres que conocemos y sabemos hacer las cosas, hombres con un conocimiento tal que no dejaríamos que nadie nos diga cómo hacer las cosas. Conozco mi palabra, mi Biblia, la conozco completa. Sé la forma de predicar, tengo la elocuencia, la hermenéutica, la homilética, conozco todos los rudimentos necesarios para poder dar un sermón. Conozco qué dice el Señor, cómo lo dice, en qué manera lo tengo que vivir. Reconozco cuando el Señor habla en mi vida y obedezco y sé cómo el Señor me guía. Y no somos capaces de recibir una crítica, no somos capaces de recibir un consejo. Somos como ese hombre que no queremos escuchar, tampoco ni siquiera al que ha diseñado la palabra para que en nuestro corazón encuentre la falla y la pueda subsanar. El Señor usa su palabra sin duda para que esta palabra a través del Espíritu pueda venir a nuestro corazón, como oraba hoy el pastor al principio, para que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento y podamos conocerlo, entenderlo y obedecerlo. Y muchas veces el orgullo, la jactancia, pone un freno a la obra del Señor. Pone un alto, alto Señor, yo soy un hombre de Dios, te pertenezco, pero sé cómo hacer las cosas. Yo soy pastor, yo soy un obrero, yo estoy estudiando en un seminario, yo soy un evangelista, yo hablo la palabra, yo conozco cómo es esto. Aún los que somos hombres casados, decimos tener la última palabra en casa y sabemos que lo que nosotros decimos es lo correcto.
y muchas veces pecamos en desistir de escuchar el consejo de nuestra ayuda idónea, nuestra esposa. Entonces, determinamos toda situación y toda circunstancia y damos el punto final. Como padres tenemos la última palabra. Como ciudadanos nos vemos ejemplares y sabemos que lo que hicimos es correcto. Es jactancia, jactancia, jactancia y jactancia. Orgullo, orgullo, orgullo. Dice Jonathan Edwards, el orgullo fue el primer pecado que nació en el universo y va a ser el último pecado que sea desarraigado cuando este universo finalice. El orgullo fue utilizado a través de Satanás en el corazón del hombre para desistir de obedecer a Dios en el jardín del Edén. El orgullo es algo que es como un veneno mortal que convive en el fluido de nuestra sangre y anda por todas las arterias y quiere tomar posesión de nuestra vida. El orgullo es constante, mis hermanos. Y Pablo utiliza esta pregunta: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Por qué pregunta esto, Pablo? ¿Por qué dice dónde está pues el orgullo? Si retomamos los versículos anteriores y los volvemos a leer, vamos a entender un poquito más. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, testificada por la ley y por los profetas. La ley anunciaba que iba a haber una justicia perfecta. La ley era justa y la ley determinaba y anunciaba lo punitivo sobre el pecado. La ley fue dada para el transgresor, dice la palabra. La ley manifiesta al hombre de pecado. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la justicia de Dios, la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y este versículo es fascinante, siendo justificados gratuitamente. ¿Se acuerdan hoy cuando lo leía? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, otra palabra muy importante. El Señor puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Te pregunto, no Pablo, pregunto yo, ¿de qué te jactas? ¿De ser cristiano? ¿De qué te enorgulleces? ¿De ser un hombre de Dios? ¿Dónde está la jactancia? ¿Qué hiciste para merecer esto que Dios dice? Tal vez lo ayudaste a Dios a que escogiera su justicia antes de la fundación del mundo. Estuviste con Él dándole consejo, diciéndole, Señor, tal vez si mandamos a tu Hijo y muere por los pecadores, tal vez los pecadores sean justos. ¿Acaso te comunicaste con Dios antes de que Él decidiera su justicia y le dijiste, sí, perfecto Dios, hacelo, apoyo tu decisión? ¿Dónde está la jactancia? ¿Por qué te jactas si hoy estás en la gracia? Tus pecados han sido perdonados, dice la palabra. Han sido redimidos, comprados a precio de sangre. Hemos sido justificados por la fe en Cristo. No hemos hecho nada. No hay mérito alguno. Recuerdan Efesios capítulo 2, también escrita por el apóstol Pablo, que un poquito más adelante lo vamos a ver en detalle. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Pablo sigue en su pregunta, ¿dónde está la jactancia? Y él da una respuesta cortita. Queda excluida. No existe. Desapareció. No hay orgullo tal. No hay jactancia que valga la pena. No te pongas en un lugar de pedestal alto porque no existe ese lugar. Otra pregunta. ¿Por cuál ley? O sea, ¿por cuál ley está excluida? Y se responde con otra pregunta. ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Hermanos, la ley fue dada al pueblo de Israel para que sea el pueblo especial de Dios, el pueblo de un Dios especial, cumpliendo normas especiales. Unas normas que lo hacían al pueblo, un pueblo que pudiera ser receptor de las bendiciones de ese Dios. Ahora la ley, y empezó a darse cuenta el pueblo de Israel y a quedar a la luz de todos cada uno de sus errores, cada una de sus falencias, cada uno de sus defectos y pecados. Y la ley empezó a poner peso sobre ese pueblo. Y era necesario que hubiera hombres que cumplieran con esa ley.
Dice Pablo, ¿por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ninguna ley de obras, ninguna ley que nos lleve a hacer obras podría satisfacer la justicia que Dios exige sobre nuestro pecado. ¿Recuerdan el tiempo del tabernáculo en el desierto? ¿Recuerdan los ritos de entregar todo tipo de ofrendas y holocaustos? ¿Recuerdan las propiciaciones que se hacían del pueblo hacia su Dios a través de un sacerdote? ¿Recuerdan todo eso en el Antiguo Testamento? El cumplimiento de la ley decía que debían ofrendar según cada pecado era el tipo de holocausto. El libro de Levítico es hermoso para ver cómo muestra y cómo prefigura a Cristo. Pablo sigue con otra pregunta más, versículo 27. Versículo 28 dice, concluimos, y él quiere definir algo. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Este versículo es muy sencillo de entender. Este versículo es muy claro. Y somos hombres rebuscados en que todavía queremos añadir algo de nuestras obras a la justificación por la gracia. Leamos de vuelta. Dice versículo 28, y perdonen mi mala visión, por ahí se me mueven los versículos. Concluimos, dice Pablo, finiquitamos, sellamos esto, ya está. Ya no hay más que agregarle, dice Pablo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Cristo hoy nos llama justos por la fe en él. Hoy el Señor nos ve a través de Cristo justificados, sin más nada que hacer. Tal vez este hermano que les predica, les enseña o les abre la palabra, el día de mañana esté predicando en medio de China a un grupo de chinos y evangelizando en la India, y tal vez viajando a Hong Kong y volviendo a la cárcel a predicar a los presidiarios, y tal vez no me puedo jactar de nada. Estas obras, las cuales voy a andar, las cuales voy a servir, son las obras que de antemano el Señor dispuso en su sola sabiduría para que yo anduviese. Ninguna de esas obras que yo voy a hacer en un futuro, ni siquiera los segundos que vienen detrás de lo que estoy diciendo, van a sumar justificación en mi vida. Todo fue hecho por Cristo y a través de Él. Es suficiente. Concluimos, dice Pablo. No hay más nada que agregar. Ninguna obra de la ley puede sumar justificación a mi redención. Versículo 29. Pregunta Pablo, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también Dios de los gentiles. Él pregunta, hace una retórica y afirma la respuesta. Y tal vez esto lo escribe Pablo porque en la iglesia de creyentes en Roma había judíos creyentes. Y el judío decía, no, no, pero bueno, yo soy judío, yo soy pueblo de Dios, yo soy del Israel, ¿no? Entonces Pablo dice, pero ¿Dios es solamente Dios de judíos? Pregunta, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios, dice, fíjense, Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, a los judíos, coma, y por medio de la fe, otra vez, a los de la incircuncisión. Felipe le preguntaba al eunuco cuando lo encuentra en el desierto, en la carroza, mientras que leía el rollo de Isaías, ¿entiende lo que lees? No, si no hay nadie que me explique, decía el etíope, y venía leyendo el libro de Isaías, y se ve que era un hombre que era adepto a la lectura de la ley. Y Felipe dice que acompañándolo en el camino, le mostró las escrituras y le mostró todo lo que decía la ley. Y la misma escritura, en ese capítulo 8 de Hechos, nos muestra, no lo dice claramente, pero en la lectura percibimos que aún Felipe le enseñó del bautismo. Porque llegado a un lugar, el etíope vio un ojo de agua y dice, acá hay agua, ¿qué impide que me bautice? Si has creído, bien puedes, le dice Felipe, y lo bautizó. Entonces quiere decir que Felipe se dedicó a anunciar a un gentil que había un solo Dios, para un solo pueblo. Y quiero que me acompañen al libro, un momento al libro a la carta a los Efesios, capítulo 2.
Como les decía hace un ratito, quiero que veamos un par de versículos y utilizar algo de lo que también Pablo escribió a otras iglesias. El capítulo 2 del libro, de la carta, perdón, a los Efesios es una carta preciosa y ese capítulo es muy puntual. Obviamente habla de la salvación por gracia, lo conocemos muy bien y comienza detallando esto de que estábamos muertos, toditos de pecados, que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Pablo explica todo esto, explica que no hay mérito en nosotros, que la salvación es por gracia mediante la fe, que es un don de Dios. Y llegamos a unos versículos donde entramos en unos problemas. Y quiero que lo leamos. Dice versículo 11 del capítulo 2 de Efesios. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ¿sí? Y tengan en mente lo que Pablo decía a los romanos. Vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. El pueblo de Israel decía, estos no son de Israel, son incircuncisos, son gentiles. ¿Está bien? Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, y esto es hermoso, escuchen esto, pero ahora en Cristo, y memorícense ese versículo pequeño, esa parte del versículo, pero ahora en Cristo Jesús, coma, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, dice de Pablo, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Se acuerdan que les dije los holocaustos? El tabernáculo. Cuando se edifica el templo en Israel, pórtico de Salomón, entramos al templo, lugar santo, y lugar santísimo era el lugar donde estaba la misma presencia del Señor. La misma presencia del Señor. Una vez al año un sacerdote podía entrar solamente a ese lugar a ofrecer la expiación por los pecados del pueblo. Fuera del pórtico de Salomón estaba el lugar de los judíos, los sacerdotes y los hombres judíos que servían. Detrás de esos hombres judíos estaban las mujeres judías. Detrás, muy atrás, estaban los niños. Y muy atrás, en el patio de los gentiles, bien al fondo, bien lejos del lugar santo y santísimo, estaban los gentiles. Conocían de un Dios y venían a adorarlo, pero no podían acercarse. No había forma que un gentil entrara al ámbito ni al patio de los judíos, ni siquiera pensar entrar en el templo a adorar a ese Dios de Israel. Pablo dice, pero ahora dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, muy lejos, muy, muy lejos del lugar de la presencia del Señor, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los evangelios enseñan que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó, se abrió en dos, y la misma presencia de Dios quedó expuesta a todo aquel que estuviera cerca. Hoy tenemos entrada al Padre a través de Cristo Jesús, por su muerte, y podemos entrar con acceso libre a su presencia. Hoy los gentiles somos llamados pueblo de Dios. Continúa Pablo hablando en Efesios, a los Efesios, perdón, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Es Dios, Dios de los judíos solamente? ¿Es Dios, Dios de los gentiles? Ciertamente es Dios de los judíos y de los gentiles. ¿Se acuerdan lo que estamos leyendo en Romanos? Dice, derribando derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esto es hermoso, hermanos. Es hermoso. Dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, no existe como tal el pueblo de Israel, los judíos y el pueblo gentil. Hoy somos en Cristo un solo pueblo, un solo hombre. La cruz es la que nivela a todos los hombres. La cruz es la que nos da acceso al Padre. Volviendo a Romanos, a nuestra lectura, retomo las palabras de Pablo enseñando a los creyentes en Roma, dice, porque Dios es uno y justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los incircuncisos o a los de la incircuncisión.
¿Por qué nos cuesta tanto entender que el Señor ha dado un único mediador, que es Cristo Jesús? ¿Por qué nos cuesta tanto entender que no hemos ganado nada delante del Señor, sino solamente la salvación que Él ofrece? Y si creemos en lo que Él ofrece, entonces somos justificados por su sangre, no por mérito alguno. Hermano, ninguno de ustedes, ni yo tampoco, nos levantamos un día diciendo, hoy voy a amar a Dios. Ninguno. Sin duda todos nos descarriamos, dice la palabra. Cada uno se fue por su camino, de espaldas corriendo a Dios, corriendo, corriendo, desesperados. Y si nos nombraban a Dios, lo blasfemamos. ¿O acaso aquí alguno nació siendo cristiano? En la partida de nacimiento le pusieron sexo tanto, nació tal fecha, hijo de mamá, papá y cristiano, ya regenerado y justificado, glorificado en Cristo Jesús. No, no, hermano. Éramos los gentiles, el pueblo no amado, no aceptado por los israelitas. Éramos los muertos en pecados. Y el Señor nos vino a dar vida en Cristo Jesús. No hay jactancia. No hay nada de ser orgulloso en decir, no, yo me merezco que el Señor me ame. Me merezco su bendición. Cada domingo que voy y oro, que el Señor me bendiga, bendiga cada día a mi familia. El Señor tiene la obligación porque es un mérito que soy un buen cristiano. No, hermanos, no, no hay jactancia. No hay jactancia. No hay jactancia para el natural. Y retomemos un poquito lo que dice Pablo un poquito más atrás, volviendo a la carta, capítulo 1. Fíjense, capítulo 1, versículo 21 en adelante. Pues habiendo conocido a Dios, y esto habla de los hombres naturales, no religiosos, no moralistas, hombres comunes y corrientes en cualquier parte del mundo, en cualquier situación. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El necio dice en su corazón, no existe Dios. Se envanecieron, como que están en medio de nubes, en medio de neblina, no ven más allá de su nariz. Están envanecidos. Yo soy mi propio Dios, dicen. Yo soy el Dios que me justifico, que me bendigo, que vivo mi vida bajo mis bendiciones. El necio dice, no existe Dios. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Dice, incorruptible en semejanza de una imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los naturales, los hombres que no son religiosos, también éramos de esos hombres. Un tiempo antes de que el Señor me llamara a la salvación, siempre lo cuento, mi relación con el Señor era el barba allá arriba, yo acá abajo, Él no se mete conmigo, yo no me meto con Él. Así era mi creencia de Dios. Ahora pregunto, ¿eso está muy lejos de lo que acabo de leer? No, la Biblia habla de mí, habla de un necio, de un envanecido, de un corazón entenebrecido, de alguien que conocía el barba, conocía que había un Dios, pero decidí no obedecerlo, no glorificarlo, no darle gracias. Y hoy es Dios que, como leíamos del versículo 21 al 26 inclusive, de Romanos 3, es Dios quien ofreció su justicia, la propiciación por todos mis pecados. Él me ha redimido en Cristo Jesús, me ha dado la fe para hoy adoptarme a la familia de Dios. Entonces yo no me gané nada, yo todo lo que hice fue en demérito, todo lo que hice fue ponerme un pasaje en el bolsillo que decía directo al infierno sin escalas, a costa de mis pecados. Eso decía mi pasaje. Y vino Cristo y me justificó por la fe. Me mostró su gran amor muriendo por esos pecados que me estaban llevando de cabeza al infierno. No hay jactancia, dice Pablo. No hay jactancia, no hay orgullo. Lo que hoy soy, lo que hoy soy en Cristo, lo que voy a hacer dentro de 10 minutos, lo que seré al punto de llegar al último suspiro de mi vida, va a ser porque Cristo lo ha hecho. No hay jactancia. Esto que estoy haciendo ahora, no hay jactancia. ¿Qué voy a decir? ¿Soy bueno en predicar la palabra? ¿Soy un buen expositor de la palabra fiel como está escrita? No, no hay jactancia, no me pueden orgullecer. No puedo ser un hombre orgulloso de esto. Hermanos, debemos comprender que lo que hoy somos en Cristo mediante la fe. No agreguemos obras,
no creamos que por las obras que hicimos para llegar a Cristo. No, hermanos. Yo en el tiempo que el Señor me salvó, yo huía de Dios. Versículo 31 y la última pregunta de Pablo para esta porción. Y mucho de lo que estoy también explicando se va a explicar el próximo miércoles a través de la exposición del hermano Orlando, en los versículos que siguen en el capítulo 4, donde vamos a ver un ejemplo de un gran hombre judío que es Abraham, y va a explicar mucho también de lo que hoy vengo exponiendo. Dice Pablo, luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley. ¿Se acuerdan que leímos al principio? La ley de los profetas anunciaban la justicia de Dios. No la invalidamos, no decimos, no, la ley hebrea no sirve. No, la ley está dada de más. No, hermanos. La ley, primero, deja en evidencia al transgresor, al pecador, y la ley apunta a Cristo, por el cual el transgresor y pecador es justificado por la gracia para acceder al trono del Señor, para acceder a la salvación. La ley apuntaba a Cristo. El pastor oraba al principio que podamos ser como los discípulos que iban de camino a Emaús, una aldea de 60 kilómetros de Jerusalén, donde dos de los discípulos, totalmente derrotados en su alma, entristecidos, caminaban sin nada de ánimo, sabiendo en su corazón que habían muerto, recién habían crucificado a su maestro. Y apareció un hombre en el camino junto a ellos. ¿Y por qué van afligidos? ¿Qué pasa? ¿A dónde van? ¿Sos el único forastero que no sabe lo que acaba de pasar? No, ¿qué pasó? Mataron a Jesucristo. El Hijo de Dios lo crucificaron. Entonces dice que él dice que le empezó a hablar de la ley. Y a través de la ley y los profetas le empezó a mostrar a Cristo. Y cuando llegó el punto de estar sentados a la mesa y ver a este hombre extraño, forastero, partir un pedazo de pan, dice que fueron abiertos sus ojos. Fueron abiertos sus ojos. Mi esposa tiene una frase que me encanta cuando la repite y la he tomado como propia. Y es una frase que de algún lado la he escuchado, dice que es una frase muy piadosa, que dice que somos vino derramado y un pan partido. Cristo es el perfecto sacrificio que ha ofrecido el Padre por cada uno de nosotros. Por nosotros, dice la Escritura, lo hizo pecado. Al que era sin mancha, el que era justo, el que era pecado, el que era sin pecado, lo hizo pecado. A su tiempo, el justo murió por los injustos, testifica Pablo. Cuando estos hombres vieron el pan partir, se abrieron sus ojos, fueron abiertos, de tal manera que vieron al Cristo. Y ellos mismos se preguntaban, y ese versículo es hermoso, ese versículo es tremendo, esto que decían que no ardía nuestro corazón, no ardía nuestro corazón cuando nos abría la Escritura, nos relataba la ley, nos relataba los profetas, nos anunciaba en qué parte de la ley, en qué profeta hablaba de Cristo. No nos ardía. No había algo dentro de nosotros que nos mostrara en la ley a Cristo. ¿Qué acaso los judíos no ven a Cristo en la ley? ¿Acaso cuando leen el libro de Isaías, capítulo 53, que en muchas sinagogas de Israel está vedado, no se puede leer, cuando muchos lo leen, no ven al siervo sufriente? ¿No reconocen al Hijo de Dios enviado? ¿Eh? Como oveja dice que enmudeció por nosotros. Dice que fue entregado. Ese capítulo es algo tremendo. ¿No ven a Cristo? ¿No les arde el corazón? Hermanos, a ustedes y a mí no nos arde el corazón cuando leemos a Pablo explicar que somos justificados por la fe. No hicimos nada. Y no vamos a hacer nada. No podremos hacer nunca nada para ganar el favor de Dios. No reconocemos la bondad y el amor que hay en el Señor porque salió a rescatarnos. Éramos muertos, hermanos, muertos. El Señor nos dio vida. Cuando escucho hombres que dicen por ahí, y yo lo he dicho, oh, ¿qué habrá visto Dios en mí? ¿Por qué me amó tanto? Lo cantamos muchas veces. Y no vemos la Escritura que dice que el justo murió por los injustos, que la justicia fue ofrecida por el Padre.
Recordemos las palabras que dice, y siendo justificados gratuitamente por la gracia. Fue un regalo de Dios, gratuitamente por la gracia. Sin duda es algo inmerecido. No hay mérito posible para decir, yo necesito, yo lo quiero, dámelo, me lo merezco. No, no. Y Pablo va a explicar un poquito más adelante, capítulo 4, versículo 4 de ese capítulo adelante, que va a hablar de que el salario de un obrero es una deuda, no es una gracia. El salario hay que pagarlo, porque hemos trabajado, sin duda, por lo que merecemos. He trabajado un mes, me corresponde un cheque. No es una gracia. En cambio, lo que Cristo ha hecho es por gracia. Nadie, vuelvo a decir, nadie de nosotros, y nadie en ninguna época de la historia del mundo, ni lo hizo, ni habrá hombre que lo haga, nadie hizo nada, ni va a poder hacer nada para ganar el favor de Dios. Y esto Pablo lo deja muy claro. Toma nada más que 5 versículos para decirlo. Muy claro. Entonces, hermanos, ¿dónde está la jactancia? ¿De qué se jactan? Para finalizar, y voy a tomar los dos primeros versículos, me voy a tomar el atrevimiento de quitarle a Orlando los dos primeros versículos del capítulo 4. Él después seguro lo va a exponer muy fielmente porque es un hombre estudioso y de piedad. Dice capítulo 4, versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. ¿Se acuerdan de Abraham, el desierto? Pueblo de Israel, capítulo 15 de Génesis. Y si quieren, vamos a leerlo para que quede muy claro. Capítulo 15 de Génesis. Y con esto voy a ir finalizando. Dios promete a Abraham un hijo, tiene como subtítulo el capítulo 15. Quiero que leamos versículo 4 en adelante. Dice, luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, y esto es hermoso, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Un hombre que le crea a Dios su promesa sin ninguna marca, nada en su físico, nada en su corazón todavía. Pero fíjense un poquito más adelante, capítulo 17, la circuncisión, señal del pacto. Era Abraham de edad dice, de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y dice, perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en grande manera. Recuerda lo que ya le dijo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, y aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que serás tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y no lo quiero hacer extenso, pero donde todo el versículo le da instrucciones cómo es la marca para sellar ese pacto que Dios le da a Abraham. Y es la circuncisión, por la cual los judíos se jactan de que son hijos de Abraham. Ahora, una pregunta que puede que quede en el aire, que me encantaría que estés meditando con todo lo que hemos hablado. Vos y yo, hoy, pueblo gentil, justificados por la fe en Cristo, ¿somos descendientes de Abraham? ¿Qué te parece? Hoy vos y yo no somos circuncidados, pero ¿somos descendencia de Abraham? Ciertamente que sí. Y bueno, en el capítulo 4 Pablo va a poner un poco más esto, más amplio, para empezar a explicar también que la justificación es por fe, no por obras, vuelvo a decir, no por la circuncisión, sino que cuando Dios habló en el capítulo que hemos leído, capítulo 15, Abraham fue justificado dice que fue por su justicia. Él creyó y fue contado por justicia. Fue justificado ya Abraham, sin haber sido circuncidado. Y después Dios ofrece y le dice, este es el pacto con vos y conmigo y tu pueblo, y le pide que circunciden. Entonces,
para que ninguno de los judíos hoy pudiera decir, no, los gentiles no tienen relación con Dios, no son hijos de Abraham. Ciertamente sí lo somos, porque Abraham fue llamado justo, porque creyó, mucho antes de tener una marca física en su cuerpo. Entonces, vuelvo a decir, no es por las obras, la justificación no es por las obras, la justificación únicamente y solamente es por la fe en Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Hasta aquí la exposición de esta noche. Perdón, Orlando, me tomé la atribución de tomar un par de versículos del 4, pero quería finalizar con esto y les voy a pedir que me acompañen en oración para cerrar la exposición. Oramos. Padre amado, Señor de la gloria, te damos toda la honra, Señor. Tú eres Dios y no hay Dios fuera de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual esta noche hemos abierto, Señor, y hemos meditado en ella, hemos hablado de ella, la hemos puesto en alto y en reverencia, Señor. Señor, sabiendo y reconociendo, de acuerdo a lo que Pablo explicaba a través de lo que tú le comendaste, Señor, a través del Espíritu, que, Señor, la fe únicamente, Señor, nos justifica. Y es la fe en Cristo, Señor. No hay obra, Señor. No hay mérito alguno, Señor. No merecemos nada. No nos podemos jactar ni enorgullecer de nada, Señor, que hayamos hecho, dicho o podamos hacer en el futuro, Dios mío. Y reconocer que tú eres el Señor que da la vida. Tú eres el que llama, Señor, a santificación y salvación y redención, Padre. Hoy, si estamos, Señor, adoptados en Cristo, es porque nos amaste, Señor, de antes de la fundación del mundo. Nos has llamado justos, Señor, y Señor, lo haces a través de Cristo, Señor, el único y perfecto, Señor, holocausto entregado por ti, como una justicia, Señor, gratuita para nuestra redención, Señor. Aquel, Señor, sustituto perfecto, Señor. Aquella ofrenda, Señor, en esa cruz del Calvario, Señor, para que muchos hoy vengan a ti, Dios mío. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos lleva a toda verdad. Ayúdanos, Señor, Señor, a hacer que estas verdades, Señor, queden, Señor, grabadas en nuestro corazón, Dios mío, a poder entender, Señor, que tú llamas a justificación, Señor, tú llamas a salvación. Y únicamente, Señor, lo haces a través de Cristo, quien tiene todos los méritos, Señor, porque todo fue hecho por Él y para Él y a través de Él. Y nada de lo que existe, Señor, existe, Señor, si no es por Él. Señor, te damos la honra, Señor, la alabanza y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quedan en libertad de preguntar o compartir o, o añadir algo, siéntanse en libertad de hacerlo. El que lo desee, pueden abrir sus cámaras si lo desean también. Amén. Gracias a Dios por la palabra. Gracias a Dios por lo que Dios hace en hombres imperfectos y pecadores como todos nosotros. Gracias a Dios porque así al Señor le plació. A Él sea la gloria. Algo que debemos predicarnos todo el tiempo, ¿no? Es esto. Porque siempre nuestro ser va a querer jactarse de algo. Como decía bien Luis, basándose en la escritura, si predico, si a veces Dios me utiliza como instrumento de gracia, automáticamente mi reacción natural es, wow, Dios me utilizó a mí. Dios podía hacer lo de otra forma y tuvo gracia nada más, pero la gloria es del Señor. Eso primero y lo otro, el que me llamó mucho la atención, esto del verso 30, que es la unidad de Israel con los gentiles, ¿no? Que es el Israel de Dios, como Pablo enseña en Gálatas, por ejemplo, ¿no? O sea, yo revisaba un poquito esto, estudiando, profundizando esto del Israel de Dios. Por ejemplo, cuando le hace la promesa a Abraham, ¿no? De que le dará un hijo y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Este hermano escribía, decía, ¿en qué hijo crees que está pensando Abraham?
¿En su hijo Isaac o a un hijo más grande? O cuando Moisés está pensando de que se levanta un profeta, ¿en quién estará pensando? ¿En un profeta o en Cristo? O David cuando el Señor le hace la promesa de que en el trono de él se sentará uno que vivirá para siempre y será un rey justo, ¿pensará en Salomón? De ninguna manera. Está pensando en Cristo. Y me llamó mucho la atención el verso 30 porque Pablo dice, porque Dios es uno. Hermanos, ese es el Shema. ¿Sí? Oye Israel, tu Dios, uno es. Y eso es lo que tú ves en los evangelios cuando le pregunta cuál es el primer mandamiento y dice, oye Israel, tu Dios, uno es. Y ahora Pablo le aplica el Shema a los gentiles y a los judíos. Y dice, oh Israel, tu Dios, uno es. Porque asimismo justificará por la fe a los de la circuncisión y también a los de la incircuncisión. Dios es uno y su pueblo es uno. Wow. Es lo que Pablo dice de otra manera en Efesios, ¿no? Que también lo leyó Luis, que antes éramos ajenos a la ciudadanía de Israel, éramos. Entonces, pero él está diciendo, ahora sí ahora somos hermanos, ahora somos de Israel. Ahora, y algunos piensan que fuimos el plan B, los gentiles, ¿no? No, siempre fue el plan A de Dios. Dios no tiene plan B, Dios no recalcula, Dios es perfecto en todos sus decretos, en todo lo que él piensa. Por eso es que Pablo cita a Oseas y dice, no, ahí está escrito, llamaré a mi amada, la que no era mi amada, mi pueblo no que era mi pueblo, todo ya estaba ahí. Y por eso es que en Romanos 11 nos hace una exhortación a nosotros y dice, hey, pero eso no es cuestión de que tú te jactes, sino teme, porque si las raíces naturales fueron sacadas, imagínate las injertadas. Entonces yo me gozo, la verdad, en esto. Yo recién me fijo en este detallito que Pablo utiliza el Shema en el verso 30 diciendo, hablando que Dios es uno, y es totalmente lógico porque es el principio del que está hablando, ¿no? La unidad de Dios a través de Cristo, la unidad del pueblo de Dios, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, en Cristo el verdadero Israel. Entonces, eso nada más, hermanos. Disculpen si me extendí. Amén, amén, gracias Orlandito por ese aporte, es verdad. El Shema, Dios es uno. Sí, cuando estudiaba ese versículo me acordaba. Y no lo dije, no lo puse en la exposición, pero el decir que Pablo Dios es uno delante de los judíos, delante de los gentiles, está eso, ¿no? Está aboliendo la enemistad, tirando abajo todo lo que nos dividía del pueblo de Israel. Es algo tremendo. Gracias, Orlandito. ¿Alguien más por ahí? O sea, o quedaron todos muteados o congelados, o los veo yo congelados, y es mi internet, o no se mueve nadie. Pastor. Sí, muy bueno, hermano. La verdad, sacando muchas cosas interesantes. Realmente unos versículos bastante profundos, ¿no? Que a uno no le alcanza el tiempo tal vez para hablar todo lo que hay acá. Pablo ha expuesto mucho de la doctrina, de lo que es de la justificación, lo que es la parte también de la redención, pero cómo debemos ser justificados, ¿no? Por medio de la fe. También eso es una de las cosas que él también habla, porque muestra ahí también la culpa del hombre para mostrar que no puede ser justificado por las obras de la ley, y por otro lado, lo que es la gloria de Dios para mostrar que debemos ser justificados mediante la fe. Y eso es algo precioso. Bueno, como bien lo has expuesto ahí también, cuando dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, y de esa manera también los antiguos fueron salvos, ¿no? De esa manera. Entonces, vemos ahí ese contraste también a lo último. Como decía también Orlando, que lo explicaba muy bien con Abraham. Bueno, gloria a Dios por Amén, eso, ¿no? amén, amén, amén. Sí, Señor. A eso está la gloria. Juanito va a compartir algo. Ay, Juanito.
Amén, hermanos. Gracias al Señor que Dios ha hablado a través de su instrumento. Y hermano, que el Señor nos siga dando entendimiento, sabiduría, que todo viene de Dios. Amén. Como Dios hablando a través de ti como instrumento, hermano. No tenemos nada de qué jactarnos, pero a veces nos pasa, y la lucha en el creyente, en cada uno de nosotros, de los cuales soy el primero, es la lucha todos los días y todo el tiempo. Sí, hermano. Cuando estudiamos o cuando predicamos, hablamos del Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo pienso que en su palabra está todo. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es Dios, hermanos. No somos nosotros, es Dios, guiándonos y enseñándonos. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Amén. 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 Amén, amén, Amén. Amén. Todo es Cristo. Amén. amén. Quería compartir algo también. Me gustó el ejemplo que pusiste del comienzo, el del auto, el muchacho que anda en el auto. Y no quería ayuda, porque tal, era su auto, él lo conocía. Resulta que había un tal Ford que lo conocía mejor que nadie, ese auto, ¿no? Y qué orgullo que hay en nosotros, ¿no? Que hablo por mí, qué orgullo hay y cómo tenemos que luchar con eso, ¿no? Por, como compartías recién, hermano, que cuando estudiamos, cuando predicamos, cuando compartimos, siempre está esa lucha, ¿no? Pero por eso es tan bueno recordar el Evangelio todos los días, ¿no? Que si hemos creído ha sido por la gracia del Señor, y si hoy somos salvos es porque Jesús pagó la deuda, ¿no? Y fue solo por gracia, ¿no? Como decían, ¿no? Que solo a Dios es la gloria, ¿no? No hay motivo para enorgullecernos, para jactarnos de nada. Amén, hermano. De acuerdo, amén. Amén. Gracias, Leandro. Gracias. Gracias, hermano. Así es, no hay jactancia. No hay jactancia. Y son en estos segundos donde el Señor me recuerda, no hay jactancia, no hay orgullo. Lo que hiciste, lo hiciste porque sos hechura mía, porque son las obras que de antemano, como nos recordaba el hermano Juan, son las que Él dispuso para que anduviésemos en ellas. No hay jactancia, hermanos, no hay jactancia, nada, nada. Así que bueno, mis hermanos, me anima a saber que hay tantos oídos escuchando el Evangelio, me anima a saber que el Señor los ha llamado a que estén siendo expuestos, como yo mismo, a la palabra a través de Romanos. Los animo, los invito. El miércoles que viene, nuestro hermano Orlando va a estar exponiendo lo que continúa en el capítulo 4, y es un gran tema el que se va a tocar, así que por favor, aparten su tiempo, sus megas, sus gigas, su conexión, oren al Señor por Orlando y por su exposición, oren por lo que van a escuchar. Yo sé que el Señor tiene mucho evangelio todavía que anunciar a través de la vida de Pablo en sus escritos, así que estén expectantes, siempre estén animados a que va a ser algo muy, muy bueno. Así que bueno, no sé si quiere compartir alguien más o alguna pregunta o algo, y ya estaríamos en tiempito como para finalizar. Diego, Roberto, por ahí alguien. No. No, que solamente cuando le tomaste el versículo que le correspondía a Orlando, Uy, perdón, Orlando. no, pero uno se da cuenta ahí cómo la Biblia es toda una unidad, que los capítulos y versículos no están, o sea, son puestos para poder, Claro. nos ayudan, para poder guiarnos, Sí. ¿no? Tal cual. Hoy nos dijiste, bueno, vamos a estar en Romanos 3, a partir del 21, 22, bueno, nos guían, pero es todo de corrido y tiene relación lo que viene ahora a decir de Abraham. Entonces, Exacto. bueno,
estás perdonado, creo. Sí, es verdad lo que vos decís, por ahí uno segmenta la palabra como que sectoriza, obviamente eso es terrible, sectorizar, y no es así, ¿no? Tiene que entender que hay una continuidad, ¿no? Hay una exposición constante y todo tiene sentido, ¿verdad? Es así, sí, sí. Gracias, pastor, por eso. Gracias. Bueno, Gracias a ustedes, hermanos. Siempre es un gusto poder escucharles, tanto, bueno, a mi amado hermano Adrián y a Orlando, cuando también tuve un momento de escuchar su exposición, aprendiendo un montón. Así que, bueno, seguimos aprendiendo y conociendo a este Dios infinitamente grande. amén, amén. Bueno, hermanos, no sé si alguien más quiere decir algo, si no, ya vamos finalizando por hoy, así ya quedan en libertad. Me encanta decir esa frase, quedan en libertad. Libertad en Cristo, ojo. Bueno, hermanos, vamos a orar. Me voy a pedir a mi hermano Orlandito, si nos anima, nos sigue, nos guía en oración para ir finalizando. Amén. Amén, oremos al Señor. Padre celestial, Dios eterno, Dios bendito, eterno, soberano, excelso, Dios, a ti sea la gloria siempre, por los siglos de los siglos, desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Señor, gracias por todo lo que haces, Señor, cada día. Nuestras mentes, Señor, tan limitadas, tan finitas, no pueden entender tu grandeza y nunca podrán entenderlo. Señor, nuestro corazón, Señor, aunque es regenerado, Señor, todavía no ha alcanzado la plenitud, Señor. Te pedimos, Señor, que seamos peregrinos fieles en este caminar, porque no somos de este mundo, y que podamos seguir avanzando conforme a tu gracia y tu misericordia. Dios bendice a cada hermano, Dios, en cada lugar que le has puesto, Señor, en su familia, en sus ministerios, Señor amado, en su vida, cada cosa, Señor, que tú permitas para tu gloria y alabanza, Señor amado. Sabemos que tú eres bueno, Dios, y que todo lo que has decretado, todo lo que tú has designado desde la eternidad hasta la eternidad, es perfecto, Señor. Es perfecto porque tú lo hiciste, Señor. A ti sea la gloria. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir tu palabra, Señor, que podemos seguir meditando en ella, Señor amado. Que tú hagas tu obra soberana, Señor. Dios Trino, a través del Espíritu Santo, Señor, la divina providencia, Señor, que siga obrando en nosotros para vivir conforme a tu voluntad, Señor, y poner por obra aquello que recibimos por gracia, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén, amén. Gracias, Orlandito. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos la semana que viene. Amén. Bendiciones y abrazos para todos. Abrazo, gracias. Gracias por estar. Chao, Dios hermano. los bendiga. Chao. Nos Dios vemos. bendiga. Hermanos, bien. Chau, Viti. Bendiciones Bendiciones, a hermano. todos. Qué lindo Chao, verte. hermano. Bendiciones. Bendiciones. Chao, Orlando, chao, Robert, Dieguito. Bendiciones. Chau, chau. Abrazos para Diego. todos. Chao, Rafa. Bendiciones, hermano. Bendiciones para todos. Buenas noches. Dios les Dios bendiga. les bendiga, hermano. Gracias, Rafa. Desde Chao, Cuenca, Roberto. un amor para Bendiciones, todos. hermanos. Argentina, todo. Dios les bendiga, les amamos. Abrazo, Bendiciones, hermanos. abrazo. Están en esa Chau, adoración. chau. Ven. Chao, chao. Chao, el Chao, Señor chao. les bendiga.